creo que tengo la obligación de advertir es que el Ejecutivo remitió el presupuesto a la Cámara de Diputados antes del 30 de agosto, tal cual lo establece la Constitución provincial. Y en lo que se basaba ayer la discusión, por lo que he podido escuchar en los medios y por lo que me han informado, es que hay una subestimación de los recursos como primera crítica. Y en este sentido quiero aclarar que nosotros nos basamos en el informe que estaba vigente al día 3 de julio del 2019, que lo elaboró el mismo Gobierno Nacional, por supuesto en el Poder Ejecutivo, el presidente Mauricio Macri, donde las expectativas de crecimiento de la economía en ese momento eran del 3,5% para el año 2020 y la inflación esperada para el año 2020 del 26,1%. Esa era la información con la que contábamos al momento de elaborar el presupuesto. Los diputados en el recinto, en el día de ayer, hacían referencia a información que el Ejecutivo Nacional proveyó en septiembre, con lo cual, obviamente el Ejecutivo no contaba con esa información. El Ejecutivo no la tenía en el momento de la elaboración del presupuesto, que por Constitución debe cumplir. Los diputados no la tenían en el momento de ingreso a la Cámara, como corresponde, que lo podrían haber tratado antes, por supuesto, no esperar hasta el último momento para tratarlo. Y además, ni siquiera nosotros, ni cada uno de los que habitamos la provincia de San Luis conocían lo que el presidente Macri llevó en el presupuesto propio. Que para hacerles un ejemplo gráfico, y lo tengo acá anotado para no equivocarme, cuando nosotros hicimos el presupuesto, el crecimiento planteado era del 3,5 para el 2020. El presupuesto presentado ya modificó ese crecimiento, lo llevó al 1%. Y uno analiza las expectativas de mercado, que es lo del REM del Banco Central, a la fecha ya es de menos 1,5% el crecimiento para el 2020. La inflación del 26,1% que habíamos tenido en cuenta nosotros, según el informe de julio del Gobierno Nacional, lo modificó en septiembre y ya es del 34% para el 2020. Y el REM está hablando del 40,5%, con lo cual los argumentos del diputado Cacase quedan totalmente también desactualizados. Y a esto hay que sumarle, si se quiere alguna medida, y sacando el fallo de por medio que tenemos, todas las medidas que anunció el presidente luego de haber perdido las elecciones, que también repercuten muchísimo en todos los recursos coparticipables. Entonces, en ese sentido, creo que hay un argumento que presenta la oposición, pero que aparenta estar fundamentado, o aparenta un fundamento, pero que en definitiva entendemos que no tiene un sustento ni técnico ni jurídico. Por esto que estoy diciendo, uno no podría haber contado con esta información al momento de la elaboración del presupuesto. Entonces no puede alegar lo que no se conocía. En alguna declaración que escuché también dijo que como iba a haber más inflación íbamos a tener más recursos. Bueno, al diputado también hay que explicarle que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo y eso es lamentable. O sea, uno puede tener más recursos, pero puede comprar menos en términos reales. Pero también hay que advertirle algo, hay recesión. Entonces, inflación con recesión implica que no solamente las cosas salen más caras, sino que la gente compra menos porque no tiene plata para comprar. Cuando yo fui a la Cámara de Diputados, a mí me hicieron un pedido de informe, me dieron 3 días para responderlo, yo me puse a disposición de los diputados al día 3º, por una cuestión de agenda creo que el diputado Cacases no me podían atender ese día, me pasaron para una semana después. Yo fui una semana después personalmente a contestar las preguntas, porque eran nominadas las preguntas, estaban taxativas las preguntas, estaba el diputado Bianchi presente, quien no hizo ninguna pregunta, al momento aparentaba no tener ninguna duda, y de repente, el día de la sesión, casi con los plazos vencidos, surge esta moción porque parece que o se despertó ese día con las dudas o alguien lo advirtió de que no podía tener dudas. El presupuesto ha sido una herramienta de ataque directo hacia el Ejecutivo. Y creo que en ese sentido no lo podemos dejar pasar, porque ya el año pasado sucedió algo similar y este año
volvemos a sufrir las consecuencias de, bueno, de representado en este caso por el diputado Bianchi. Vamos a estudiar jurídicamente cuáles son los pasos a seguir.